En la silenciosa extensión del espacio, la nave dañada se desplazó sin rumbo. Sus pasillos, una vez llenos de gente, ahora estaban desiertos y eran inquietantes. La teniente Sarah Thompson yacía herida, su cuerpo golpeado y magullado por el reciente ataque. Las alarmas sonaron por toda la nave. Sus gritos urgentes contrastaban con la quietud opresiva que la rodeaba. Sarah luchó por mantenerse consciente, su mente nublada por el dolor y el agotamiento. Sabía que necesitaba encontrar seguridad, pero cada movimiento enviaba oleadas de agonía que recorrieron su cuerpo mientras yacía allí indefensa y sola. Los pensamientos de Sarah se dirigieron a sus camaradas, sus amigos que habían luchado valientemente a su lado, ahora dispersos en los confines del espacio. Se preguntó si habían sobrevivido al ataque, si estaban allí afuera, en algún lugar, buscándola en medio de la oscuridad. Pero a medida que los momentos se convertían en horas, la esperanza de Sarah comenzó a aflorar. La nave era enorme, sus pasillos, laberínticos y desorientadores. No tenía forma de saber si alguien la encontraría en medio de la oscuridad. Restos, no había forma de saber si la ayuda estaba en camino, y sin embargo, incluso en sus momentos más oscuros, Sarah se negó a rendirse. Se aferró al más leve rayo de esperanza, sabiendo que mientras respirara, todavía había una posibilidad de que alguien en algún lugar viniera a rescatarla. Mientras yacía allí, sus pensamientos se dirigieron a su entrenamiento, las incontables horas pasadas, preparándose para momentos como estos, momentos en los que la supervivencia pendía de un hilo. Sacó fuerzas de esos recuerdos y los canalizó en una resolución para seguir luchando, para seguir esperando sin importar las probabilidades, y luego, justo cuando parecía que toda esperanza estaba perdida, Sarah lo escuchó. El débil sonido de pasos resonando a través de los pasillos vacíos. Al principio pensó que era un truco de su mente cansada, un producto de su imaginación nacido de la desesperación, pero a medida que el sonido se hacía más fuerte, más claro, se dio cuenta de que era real, que la ayuda finalmente estaba a la mano con una oleada de adrenalina. Sarah se incorporó ignorando el dolor que irradiaba a través de su cuerpo. Se esforzó por escuchar para localizar la fuente de la aproximación. Sarah escuchó pasos y luego, como un faro en la oscuridad, lo vio, el ingeniero humano que se convertiría en su salvador, mientras se arrodillaba junto a ella, la preocupación grabada en su rostro. Sarah sintió una ola de hojas que la inundaba. Sabía que no estaba sola, que la ayuda finalmente había llegado en la forma de un humano solitario en la vasta extensión del espacio. Con manos suaves, el ingeniero ayudó a Sarah a ponerse de pie, sosteniendo su peso mientras se abrían paso a través de los pasillos laberínticos de la nave dañada en el camino. Ofreció palabras de aliento. Su optimismo inquebrantable sirvió como un faro de esperanza en la oscuridad, y mientras se acercaban a las cápsulas de escape de la nave, Sarah sintió que una sensación de gratitud la invadía. Aunque su viaje estaba lejos de terminar, sabía que le debía la vida a la amabilidad de un extraño que había arriesgado todo para venir a ayudarla. En su hora más oscura, con una silenciosa oración de agradecimiento en sus labios, Sarah abordó la cápsula de escape. Su corazón se llenó de esperanza por el futuro, y cuando la cápsula se lanzó al espacio, llevándola lejos de los restos y hacia la seguridad, supo que nunca olvidaría al humano que la había encontrado perdida y sola en la inmensidad del espacio, en la vasta extensión del espacio, en medio de los restos de la nave dañada. La teniente Sarah Thompson yacía herida y sola. El caos de la batalla había disminuido, dejándola varada en el corredor tenuemente iluminado, su cuerpo dolorido y su espíritu cansado. Las alarmas sonaban esporádicamente, un duro recordatorio de la peligrosa situación en la que se encontraba Sarah. Luchó por mantenerse consciente, sus pensamientos una maraña de miedo e incertidumbre. Sabía que necesitaba encontrar seguridad para escapar de la amenaza inminente que se cernía sobre ella como una sombra, pero mientras yacía allí indefensa y vulnerable, un sonido débil resonó a través de los pasillos vacíos,
Los oídos de Sara se animaron ante el ruido inesperado, su corazón latía con una nueva esperanza. Podría ser alguien que viniera a rescatarla con la respiración contenida. Sara se esforzó por escuchar sus sentidos agudizados por la desesperación. El sonido se hizo más fuerte, más claro hasta que, finalmente pudo distinguir la cadencia rítmica de pasos acercándose. Fue real. Sucedió con una oleada de adrenalina. Sara se incorporó ignorando el dolor que atravesó su cuerpo. Se esforzó por identificar la fuente de los pasos que se acercaban. Su corazón se aceleró con anticipación. Podría ser un equipo de rescate que venía a salvarla de su vigilia solitaria mientras los pasos se acercaban. La esperanza de Sara creció dentro de ella. Un pico de luz en la oscuridad. Casi podía saborear el dulce alivio de la salvación. Casi podía sentir el abrazo reconfortante de la seguridad. Pero incluso cuando se atrevió a tener esperanza, una parte de ella temía lo peor. Temía que esta nueva esperanza se desvaneciera tan rápido como había llegado, y luego, justo cuando parecía que toda esperanza estaba perdida, la figura dobló la esquina. Un humano vestido con el uniforme de un ingeniero de naves espaciales. El alivio inundó a Sara cuando se dio cuenta de que la ayuda había llegado en forma de un humano solitario en la vasta extensión del espacio con manos temblorosas. Sara tomó su arma lista para defenderse contra cualquier amenaza que pudiera surgir. Pero cuando la figura se arrodilló a su lado, la preocupación grabada en su rostro, Sara sintió El miedo se desvaneció, reemplazado por una sensación de gratitud y alivio. ¿Estás bien?, preguntó el ingeniero con su voz firme pero autoritaria. Sara asintió débilmente, incapaz de encontrar las palabras para expresar su abrumadora gratitud. En ese momento se dio cuenta de que no estaba sola, que todavía había aliados dispuestos a dar una mano a los necesitados con gentileza. El ingeniero ayudó a Sara a ponerse de pie, sosteniendo su peso, mientras se abrían paso a través de los pasillos leoninos de la nave, dañada en el camino, ofreció palabras de aliento su inquebrantable optimismo, sirviendo como un faro de esperanza en la oscuridad, mientras se acercaban a la seguridad de las cápsulas de escape. Sara sintió una sensación de alivio invadirla. Aunque el viaje por delante estaría plagado de peligros, sabía que no lo enfrentaría sola, no mientras el humano estuviera a su lado, y así con una renovada sensación de esperanza y determinación. Sara abordó la cápsula de escape. Su corazón se llenó de gratitud por el extraño que había venido en su ayuda en su hora más oscura, y mientras la cápsula se lanzaba al espacio llevándola lejos, desde los restos y hacia la seguridad, sabía que nunca olvidaría al humano que la había encontrado perdida y sola en la inmensidad del espacio en medio de los pasillos poco iluminados de la nave dañada. La teniente Sarah Thompson se encontró cara a cara con un humano, una figura solitaria vestida con el uniforme de un ingeniero de naves espaciales. El alivio inundó a Sara cuando miró al recién llegado. Su presencia, un destello de esperanza en la oscuridad que la rodeaba. Con pasos cautelosos, el ingeniero se acercó a Sara. Sus movimientos, deliberados pero gentiles, preocupación, grabaron sus rasgos cuando se arrodilló a su lado. Sus ojos escanearon sus heridas con precisión practicada. Sara lo miró atentamente. Su corazón se llenó de gratitud por el extraño que había venido a ayudarla en su momento de necesidad. ¿Estás bien?, preguntó el ingeniero, su voz suave pero autoritaria. Sara asintió débilmente. Sus palabras se atascaron en su garganta. Luchó por articular la abrumadora sensación de alivio que la invadió, una sensación de alivio de que no estaba sola, de que todavía había alguien ahí afuera, dispuesto a prestarle una mano en ese momento. Sara se dio cuenta de que había encontrado un aliado, un compañero en la vasta extensión del espacio. Aunque eran extraños unidos por las circunstancias, sabía que podía confiar en él para ayudarla a navegar los desafíos que la esperaban con manos suaves. El ingeniero ayudó a Sara a ponerse de pie, soportando su peso mientras avanzaban por los estrechos pasillos de la nave dañada. Sara se apoyó en él en busca de apoyo,
sacando fuerza de su presencia inquebrantable a lo largo del camino. El ingeniero ofreció palabras de aliento, su voz de reconfortante tranquilidad en medio del caos que los rodeaba. Sara escuchó atentamente. Su espíritu se animó por su optimismo y determinación mientras se acercaban a la seguridad de las cápsulas de escape. Sara sintió una sensación de alivio que la invadía. Aunque el viaje que la esperaba estaría lleno de peligros, sabía que no lo enfrentaría sola, no mientras el humano estuviera a su lado, y así, con la ayuda del ingeniero, Sara subió a bordo de la cápsula de escape. Su corazón se llenó de gratitud por el extraño que se había convertido en su salvador cuando la cápsula se lanzó a la superficie. Espacio llevándola lejos de los restos y hacia la seguridad, sabía que nunca olvidaría la amabilidad del humano que la había encontrado perdida y sola en la inmensidad del espacio después del caos que había envuelto a la nave dañada. La teniente Sara Thompson se encontró apoyándose fuertemente en el apoyo del ingeniero humano que había venido en su ayuda. Su presencia fue un bienvenido mordisco en la muñeca en medio de la incertidumbre que los rodeaba. Su determinación inquebrantable sirvió como una luz guía en la oscuridad con cada paso que dieron a través de los pasillos estrechos de la nave. Sara sintió una renovada sensación de esperanza floreciendo dentro de ella, aunque su cuerpo todavía tenía las cicatrices de la batalla. Su espíritu permaneció intacto, pocos engañados por el conocimiento de que no estaba sola en su lucha. Las manos del ingeniero eran suaves pero firmes, mientras guiaba a Sara a través de los restos su toque de reconfortante seguridad en medio del caos que los rodeaba con cada momento que pasaba. Sara se encontró apoyándose cada vez más en su fuerza, sacando coraje de su presencia inquebrantable mientras se acercaban a la seguridad de las cápsulas de escape. Sara sintió una sensación de alivio que la invadía, aunque el viaje que la esperaba estaría plagado de peligros. Sabía que no lo enfrentaría sola, no mientras el humano estuviera a su lado. Con un gesto agradecido, Sara subió a la cápsula de escape. Su corazón se llenó de gratitud por el extraño que se había convertido en su salvador, cuando la cápsula se lanzó al espacio, llevándola lejos de los restos, y, hacia la seguridad, sabía que nunca olvidaría la amabilidad del humano que la había encontrado perdida y sola en la inmensidad del espacio. Mientras la cápsula de escape se precipitaba a través del vacío, Sara se sintió perdida y luchó reflexionando sobre los eventos que la habían llevado a este momento. No pudo evitar maravillarse ante el giro inesperado de los acontecimientos, el encuentro casual con el ingeniero humano, que había cambiado todo en los días siguientes. Sara se sintió atraída por el humano, su fuerza tranquila y su determinación desenfrenada. Una fuente de inspiración en medio de la incertidumbre que los rodeaba juntos. Navegaron los desafíos de la vida a bordo de la nave dañada. Su vínculo se hizo más fuerte con cada día que pasaba, y mientras trabajaban lado a lado, mientras reparaba la nave y se preparaba para el viaje que la esperaba, Sara se sintió invadida por una sensación de propósito que nunca antes había conocido. Aunque el camino que tenía por delante sería largo y lleno de peligros, sabía que lo afrontaría con coraje y determinación, impulsada por el conocimiento de que no estaba sola. A medida que los días se convertían en semanas, Sara y el ingeniero humano forjaron una amistad que trascendió los límites del lenguaje y la cultura. Aunque provenían de mundos diferentes, encontraron puntos en común en su lucha compartida por la supervivencia. Su vínculo se fortalecía con cada día que pasaba, y cuando finalmente llegó el momento de dejar atrás la nave dañada y aventurarse en lo desconocido, Sara sabía que llevaría consigo el recuerdo del ingeniero humano, un recordatorio de la amabilidad y la compasión que existían incluso en los rincones más oscuros del universo. Cuando la cápsula de escape se lanzó a la vasta extensión del espacio, la teniente Sara Thompson sintió una mezcla de alivio y aprensión que la invadía. Miró por la pequeña ventana y observó cómo los restos de la nave dañada se desvanecían en la distancia. Un recordatorio silencioso de las pruebas. Habían soportado juntos a su lado a los ingenieros humanos, sentados en silencio.
Su presencia era una reconfortante seguridad en medio de la incertidumbre que les esperaba, aunque apenas se habían conocido. Sara sintió un profundo sentido de gratitud hacia él, sabiendo que ella, subida a su rápido pensamiento y valentía, mientras la olla se precipitaba a través del vacío, Sara no pudo evitar maravillarse ante la inmensidad del espacio que se extendía ante ellos. Era un mundo en sí mismo, repleto de peligros desconocidos y maravillas no contadas, un recordatorio de la gran magnitud del universo que habitaban, y sin embargo, a pesar de la enormidad de la tarea que les esperaba, Sara se sintió llena de un sentido de propósito y determinación. Aunque su viaje a la seguridad sería largo y lleno de peligros, ella sabía que lo enfrentaría de frente, impulsada por el conocimiento de que no estaba sola, mientras viajaron a través del vacío. Sara y los ingenieros humanos pasaron sus días preparándose para los desafíos que los esperaban juntos. Navegaron por las complejidades de la vida a bordo de la cápsula de escape, racionando sus suministros y conservando su energía mientras trazaban un curso hacia la seguridad. Y aunque el viaje estuvo lejos de ser fácil, Sara encontró consuelo en la camaradería que compartía con su nuevo compañero. A pesar de sus diferencias de antecedentes y experiencia, habían forjado un vínculo que trascendía los límites del lenguaje y la cultura, un testimonio de la resistencia del espíritu humano a medida que los días se convertían en semanas. Sara y el ingeniero humano se acercaron más. Su amistad floreció en medio de la soledad del espacio. Compartieron historias de su pasado, sus esperanzas y temores para el futuro. Encontraron consuelo en la compañía del otro mientras enfrentaban lo desconocido juntos. Y cuando finalmente llegó el momento de aterrizar en el planeta, Sara supo que llevaría consigo el recuerdo del ingeniero humano, un recordatorio de la amabilidad y la compasión que existían incluso en los rincones más oscuros del universo, aunque sus caminos pudieran divergir. Estaba agradecida por el tiempo que habían pasado juntos. Sara había compartido el saber que era más fuerte por haberlo conocido mientras la cápsula de escape descendía hacia la superficie del planeta distante debajo. Sara sintió una sensación de anticipación creciendo dentro de ella, aunque no sabía lo que le esperaba. Estaba lista para enfrentarlo de frente, impulsada por el conocimiento de que no estaba sola, que tenía una amiga a su lado para compartir el viaje, y cuando la cápsula aterrizó suavemente en la superficie del planeta, Sara salió a lo desconocido. Su corazón se llenó de esperanza por el futuro y gratitud por el ingeniero humano que le había mostrado amabilidad en su hora más oscura mientras la cápsula de escape flotaba a través de la vasta extensión del espacio. La teniente Sarah Thompson se encontró perdida en sus pensamientos. Su mente era un torbellino de recuerdos y emociones. Miró por la pequeña ventana mirando cómo las estrellas pasaban en una danza hipnótica de luz y sombra a su lado. El ingeniero humano estaba en silencio, sus ojos fijos en los controles frente a él. Aunque acababan de conocerse, Sara sintió un profundo sentido de gratitud hacia él, sabiendo que le debía la vida a su rápido pensamiento y valentía, a pesar de la incertidumbre que la enfrentó. Sara encontró consuelo en su presencia, un recordatorio seguro de que no estaba sola en su viaje a través del cosmos, a medida que los días se convertían en semanas. Sara y el ingeniero humano cayeron en una rutina a bordo de la cápsula de escape. Sus días se llenaron con el zumbido de los sistemas de la nave y la tranquila camaradería que compartían. Pasaron su tiempo preparándose para los desafíos que les esperaban, racionando sus suministros y conservando su energía mientras trazaban un curso hacia la seguridad, y sin embargo, a pesar de la monotonía de su viaje, Sara se sintió llena de asombro ante la belleza del universo que los rodeaba. Se maravilló ante las innumerables estrellas que brillaban en la oscuridad, cada una un testimonio de la inmensidad del espacio y los misterios que se encuentran más allá mientras viajaban a través del vacío. Sara y el ingeniero humano pasaron sus días compartiendo historias de su pasado, sus esperanzas y temores por el futuro. Se rieron y bromearon juntos, encontrando la paz en la compañía del otro mientras enfrentaban lo desconocido juntos, y aunque su viaje estuvo lejos de ser fácil,
Sara encontró consuelo en la compañía que compartió con su nuevo amigo. A pesar de sus diferencias en antecedentes y experiencias, habían forjado un vínculo que trascendía los límites del lenguaje y la cultura, un testimonio de la resistencia del espíritu humano. A medida que las semanas se convertían en meses, Sara y el ingeniero humano se acercaban más. Su amistad se profundizaba con cada día que pasaba. Se confiaban el uno al otro y compartían sus pensamientos y sentimientos más íntimos mientras navegaban por los desafíos de la vida a bordo de la cápsula de escape. Y cuando finalmente llegó el momento de aterrizar en el planeta, Sara sabía que llevaría consigo el recuerdo del ingeniero humano, un recordatorio de la amabilidad y la compasión que existían incluso en los rincones más oscuros del universo, aunque sus caminos pudieran divergir. Estaba agradecida por el tiempo que habían compartido, sabiendo que era más fuerte por haberlo conocido mientras la cápsula de escape continuaba. En su viaje a través del cosmos, Sara sintió una sensación de anticipación creciendo dentro de ella. Aunque no sabía lo que le esperaba, estaba lista para enfrentarlo de frente, impulsada por el conocimiento de que no estaba sola, que tenía una amiga a su lado para compartir el viaje, y mientras las estrellas se extendían ante ellas, interminables e infinitas, Sara sintió un rayo de esperanza encenderse dentro de ella, un faro de luz en la oscuridad del espacio mientras la cápsula fugitiva se acercaba a su destino final. La teniente Sarah Thompson sintió una mezcla de emociones arremolinándose dentro de ella: anticipación, gratitud y un matiz de tristeza ante la idea de separarse del ingeniero humano que se había convertido en su compañero y confiado en la vasta extensión del espacio a su lado. El ingeniero humano estaba sentado en los controles. Su expresión era de tranquila determinación mientras guiaba la cápsula hacia su lugar de aterrizaje, aunque solo se conocían desde hacía poco tiempo. Sara sintió una profunda sensación de gratitud hacia él, sabiendo que debía su vida a su rapidez de pensamiento y valentía, mientras la cápsula descendía hacia la superficie del planeta debajo. Sara no pudo evitar maravillarse ante la belleza del paisaje que se extendía ante ellos. Bosques exuberantes y lagos brillantes pasaban debajo de ellos, un marcado contraste con el frío vacío del espacio que habían dejado atrás cuando aterrizaron suavemente en la superficie del planeta. Sara sintió una sensación de alivio invadirla, aunque no sabía lo que le esperaba. Estaba lista para enfrentarlo de frente, impulsada por el conocimiento de que no estaba sola, que tenía una amiga a su lado para compartir el viaje al salir de la cápsula. Sara se tomó un momento para observar su entorno, respirando el aire fresco y sintiendo el calor del sol en su piel. Fue un momento de paz y tranquilidad, un bienvenido mordisco en la muñeca del caos y la incertidumbre de su viaje a través del espacio, volviéndose hacia el ingeniero humano. Sara le ofreció una sonrisa agradecida. Su corazón se llenó de gratitud por la amabilidad y compasión que le había mostrado en su hora más oscura. Aunque sus caminos pudieran divergir, sabía que llevaría el recuerdo de su tiempo juntos con ella, un recordatorio de los lazos que se pueden forjar en medio de los desafíos de la vida. «Gracias», dijo suavemente. Su voz, llena de emoción por todo el ingeniero humano, le devolvió la sonrisa. Sus ojos reflejaban el mismo sentido de gratitud y calidez. «Fue un placer», respondió su voz teñida de sinceridad. «Me alegro de poder ayudar», y con eso se separaron cada uno, siguiendo caminos separados, pero conectados para siempre, por el vínculo que habían formado en la inmensidad del espacio. Mientras Sara veía al ingeniero humano desaparecer en la distancia, sintió una sensación de paz asentarse sobre ella. Aunque su tiempo juntos había sido breve, había estado lleno de momentos de bondad y compasión, momentos que llevaría consigo siempre, y, cuando se volvió para enfrentar lo desconocido que la esperaba, Sara sabía que estaba lista para abrazar lo que fuera que le deparara el futuro, impulsada por el conocimiento de que no estaba sola,
que tenía un amigo a su lado para compartir el viaje, y con ese pensamiento en su corazón, se dispuso a explorar el nuevo mundo que se extendía ante ella, agradecida por la oportunidad de comenzar un nuevo,